Georgia has executed a woman for the first time in 70 years. 47-year-old Kelly Renee Gissendaner was pronounced dead by lethal injection early this morning. She was convicted in the 1997 murder of her husband. Gissendaner was singing Amazing Grace before she died. Georgia ejecutó a una mujer por primera vez en 70 años. Kelly Renee Gissendaner, de 47 años, fue declarada muerta por inyección letal durante la madrugada de hoy. Había sido condenada por el asesinato de su esposo en 1997. Antes de morir, entonó el himno Amazing Grace. A las 12:21 de la madrugada del 30 de septiembre de 2015, ocurrió en Georgia algo que no sucedía desde hacía 7 décadas. Dentro de las frías paredes de la prisión de diagnóstico y clasificación de Georgia, una mujer permanecía inmovilizada sobre una camilla, con las vías intravenosas conectadas a sus brazos. Kelly Gissendaner fue la primera mujer ejecutada en Georgia desde 1945. Rompió un periodo de 70 años sin ejecuciones femeninas por un crimen tan calculado y despiadado que dejó atónitos a quienes siguieron el caso. Ella nunca sostuvo el cuchillo, nunca dio las puñaladas que acabaron con la vida de su esposo. Sin embargo, fue quien terminó enfrentando la pena máxima, mientras el hombre que cometió el asesinato cumplía cadena perpetua en una prisión. Acompáñanos mientras descubrimos cómo una madre de 3 hijos terminó atrapada en un retorcido triángulo amoroso que la condujo al corredor de la muerte. Si este caso te impacta, apoya el canal con un me gusta, compártelo y suscríbete. Comencemos. En 1997, Kelly Gissendaner tenía 28 años y sentía que su matrimonio se había convertido en una prisión de la que necesitaba escapar. Era madre de 3 hijos y estaba casada con Douglas Gissendaner, un hombre que había asumido como propios a los niños, aunque no fuera su padre biológico. Cuando Kelly más lo necesitó, Douglas dio un paso al frente. Trabajaba duro, pagaba las cuentas y hacía todo lo posible por mantener unida a una familia que ya mostraba profundas grietas. Pero el corazón de Kelly pertenecía a otra persona. Greg Owen representaba todo lo que Douglas no era. Le parecía emocionante, impulsivo y completamente entregado a ella. Mientras Douglas luchaba por salvar su matrimonio, Kelly ya planeaba cómo ponerle fin de la forma más definitiva posible. Con el tiempo dejó de ocultar sus sentimientos, les confesaba a sus amigos que estaba enamorada de Greg y repetía, cada vez con menos reservas, que odiaba a Douglas. Pero había un problema. Si solicitaba el divorcio podía perder la casa, la estabilidad económica y gran parte de la seguridad que necesitaban sus hijos. Las leyes de divorcio de Georgia no favorecían a una esposa infiel. Después de separarse, prácticamente no le quedaría nada. En cambio, si Douglas desaparecía, todo cambiaba. Podría quedarse con la casa, continuar su relación con Greg, cobrar el seguro de vida y empezar de nuevo. Al principio solo eran conversaciones entre amantes. Kelly se quejaba constantemente de Douglas y lo describía como el obstáculo que les impedía vivir la vida perfecta que imaginaban juntos. Poco a poco, aquellas conversaciones dejaron de ser simples fantasías. Se transformaron en un plan. Kelly ya había encontrado la solución. No iba a divorciarse. No pensaba abandonarlo. Haría que desapareciera para siempre. Solo necesitaba a alguien dispuesto a hacer el trabajo sucio. Y Greg Owen, cegado por el amor y convencido por las manipulaciones de Kelly, estaba a punto de convertirse en el arma que ella necesitaba. La noche del 7 de febrero de 1997 era fría. Gregory Bruce Owen permanecía oculto en la oscuridad cerca de una tranquila vivienda en Auburn, Georgia. No estaba allí por casualidad. Esperaba el regreso de Douglas después del trabajo. Cuando las luces del automóvil aparecieron en la entrada, Owen salió de las sombras con un cuchillo en la mano. Bajo amenaza, obligó a Douglas a subir a su propio vehículo. No tenía alternativa. Cualquier intento de resistirse podía costarle la vida. Owen condujo durante varios kilómetros por carreteras solitarias hasta una zona boscosa del condado de Gwinnett, cerca de Harbins Park. Era un lugar aislado, protegido por los árboles y lejos de cualquier testigo. Una vez allí golpeó a Douglas en la cabeza con una porra para dejarlo aturdido. Después comenzó el ataque. Lo apuñaló repetidas veces en el cuello y la espalda hasta matarlo. Pero el crimen no terminó ahí. Poco después, Kelly Gissendaner llegó al lugar. Juntos incendiaron el automóvil de Douglas para destruir evidencias.
Luego arrastraron el cuerpo hacia una parte más profunda del bosque y lo ocultaron entre la vegetación, convencidos de que nadie lo encontraría. El hallazgo del vehículo calcinado en los bosques del condado de Gwinnett cambió por completo la investigación. Cuando los agentes localizaron también el cuerpo de Douglas oculto entre los árboles, comprendieron que no estaban frente a un asesinato improvisado, sino ante un plan cuidadosamente organizado. Las pruebas hablaban por sí solas. Su billetera seguía intacta en el bolsillo, descartando el robo como posible motivo. La ubicación del automóvil incendiado y del cadáver sugería que los responsables conocían muy bien la zona. Además, la violencia del ataque, con múltiples puñaladas en el cuello y la espalda, indicaba que el crimen tenía un origen profundamente personal. Los investigadores comenzaron a revisar la vida de Douglas y pronto dirigieron su atención hacia las personas más cercanas a él. Los registros telefónicos, los testimonios y la documentación financiera empezaron a revelar una conspiración que llevaba meses gestándose. Cada nueva evidencia apuntaba a los mismos dos nombres: Kelly Gisendaner, la propia esposa de Douglas, y Gregory Owen, el hombre que ella había convencido para asesinarlo. Ambos fueron arrestados y acusados por el homicidio, aunque el destino judicial de cada uno tomaría caminos muy distintos. Antes de que comenzara el juicio, la fiscalía les presentó una oferta que pudo haber cambiado el futuro de Kelly. Tanto ella como Gregory Owen recibieron exactamente el mismo acuerdo. Si se declaraban culpables, serían condenados a cadena perpetua, con posibilidad de solicitar libertad condicional después de 25 años. Era una sentencia severa, pero los libraba de la pena de muerte. Gregory Owen, quien había apuñalado personalmente a Douglas, aceptó el acuerdo sin dudar. Sabía que las pruebas eran contundentes y que pasar el resto de su vida en prisión era preferible a enfrentar una ejecución. Kelly tomó la decisión opuesta. Rechazó el acuerdo y optó por ir a juicio. Aquella elección terminaría convirtiéndose en el error más costoso de su vida y marcaría el camino que años después la llevaría a la cámara de ejecución. En 1998, Kelly Gisendaner compareció ante un jurado encargado de decidir si viviría o moriría. Las pruebas en su contra eran contundentes. Sin embargo, el testimonio más devastador vino de quien menos esperaba: Gregory Owen. Como parte del acuerdo con la fiscalía, subió al estrado y contó con detalle el papel que Kelly había desempeñado en el asesinato. Declaró que 3 meses antes del crimen, ella ya le había planteado la idea de encontrar una manera de deshacerse de su esposo. Su relato presentó a Kelly como la autora intelectual del homicidio. Según Owen, Kelly estaba convencida de que asesinar a Douglas era la única forma de sacarlo de su vida sin perder la casa y además cobrar el dinero del seguro de vida. No solo quería verlo muerto, también pretendía beneficiarse económicamente de su muerte. La acusación reforzó aún más su caso cuando reveló el comportamiento de Kelly durante el propio proceso judicial. Según los fiscales, había amenazado a posibles testigos para impedir que declararan en su contra e incluso intentó pagarle a otra persona para que mintiera bajo juramento a su favor. Cuando el jurado emitió su veredicto, Kelly Gisendaner fue declarada culpable de planear el asesinato de su esposo y condenada a muerte. Gregory Owen, el hombre que había cometido el asesinato, recibió cadena perpetua y, con el tiempo, tendría la posibilidad de solicitar su libertad. Para Kelly comenzaba una espera que se prolongaría durante más de una década. Su vida en el corredor de la muerte inició en la prisión estatal Metro, donde permaneció varios años aguardando la ejecución de su sentencia. Cuando ese centro penitenciario cerró en 2011, fue trasladada a la prisión estatal de Arundel. Fue allí donde ocurrió algo que pocos habrían imaginado. Tras las rejas, Kelly experimentó una profunda conversión al cristianismo, que transformó por completo su manera de vivir. La mujer que años antes había organizado el asesinato de su esposo, comenzó a convertirse en un apoyo para otras internas, dedicando gran parte de su tiempo a brindarles consuelo y orientación en los momentos más difíciles. Su influencia dentro de la prisión llegó mucho más lejos de lo que cualquiera esperaba. A través de las rejillas de ventilación que comunicaban unas celdas con otras, hablaba durante horas con mujeres que habían perdido toda esperanza. Escuchaba sus historias, las animaba y les recordaba que aún tenían razones para seguir viviendo. Según varias de ellas, esas conversaciones les salvaron la vida. Algunas habían decidido terminar con todo, pero las palabras de Kelly las hicieron cambiar de idea antes de que fuera demasiado tarde. Con el paso de los años, muchas de esas mujeres recuperaron la libertad. Sin embargo, el vínculo que habían construido no desapareció.
Se hacían llamar las Struggle Sisters, las hermanas de la lucha, un grupo unido por el apoyo que Kelly les brindó mientras compartían el encierro. Su agradecimiento fue tan profundo que grabaron un testimonio en video contando cómo aquellas conversaciones habían transformado sus vidas y las habían impulsado a comenzar de nuevo. Para quienes la conocieron en prisión, el cambio era evidente. La mujer que alguna vez había actuado movida por el resentimiento y la ambición, ahora dedicaba sus días a ayudar a otras personas a reconstruirse. En el lugar más oscuro de su vida encontró una forma de redención, empleando el tiempo que le quedaba para levantar el ánimo de quienes estaban a su alrededor. Una de aquellas mujeres lo describió así: cuando Kelly me devolvió las ganas de vivir a través de una rejilla de ventilación, entendí que mi vida seguía teniendo valor. Descubrí que mis dones podían servir para ayudar a otros. Estudiamos teología juntos, rodeados de nuevos hermanos y hermanas. Nadie imaginaba que un grupo de personas condenadas quisiera dedicar su tiempo a conocer a Dios. En 2010, Kelly tomó una decisión que marcaría los últimos años de su vida en el corredor de la muerte. Se inscribió en un programa de estudios teológicos creado especialmente para personas privadas de la libertad. El proyecto era dirigido por un consorcio de escuelas de teología del área de Atlanta, entre ellas la prestigiosa Universidad Emory. Kelly se entregó por completo al estudio, encontró inspiración en pensadores cristianos como Dietrich Bonhoeffer, el pastor alemán ejecutado por los nazis debido a su resistencia contra Adolf Hitler, y Rowan Williams, exarzobispo de Canterbury. Sus escritos hablaban de mantener la fe en medio del sufrimiento y de encontrar sentido incluso en las circunstancias más desesperadas. Kelly terminó con éxito el programa de formación teológica impartido a través de la Universidad Emory, un logro que parecía impensable para alguien condenado a muerte. Sin embargo, mientras su transformación continuaba, la fecha de su ejecución seguía acercándose. El camino hacia la cámara de ejecución estuvo marcado por 3 citas distintas con la muerte. Las 2 primeras fueron aplazadas por circunstancias completamente ajenas a ella. La primera ejecución fue programada para el 25 de febrero de 2015. Pero pocos días antes, una intensa tormenta invernal azotó Georgia. Las carreteras se volvieron peligrosas y las operaciones normales quedaron interrumpidas. Las autoridades penitenciarias no tuvieron otra opción que posponer la ejecución hasta que las condiciones mejoraran. La nueva fecha quedó fijada para el 2 de marzo de 2015. Esta vez el problema surgió del propio protocolo de ejecución. Los funcionarios detectaron que el pentobarbital, uno de los medicamentos utilizados para la inyección letal, parecía haberse deteriorado debido a un almacenamiento inadecuado. La ejecución fue suspendida de inmediato mientras se realizaban análisis para confirmar si el fármaco seguía siendo seguro. Más tarde, las pruebas demostraron que el medicamento no estaba dañado. Simplemente había cambiado de apariencia al permanecer almacenado a una temperatura inferior a la recomendada. La tercera y definitiva fecha fue establecida para el 29 de septiembre de 2015. Una vez más, los abogados de Kelly presentaron recursos de última hora, provocando un breve retraso. Pero esta vez ya no quedaban alternativas. Todas las instancias judiciales habían sido agotadas, y el tiempo finalmente se estaba acabando. Mientras la fecha definitiva se acercaba, comenzó a formarse una campaña de apoyo pocas veces vista en un caso de pena de muerte. Personas de distintas posturas políticas y religiosas coincidieron en un mismo objetivo: pedir que se le perdonara la vida. El arzobispo Carlo María Viganò presentó una solicitud en nombre del Papa Francisco ante la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Georgia, pidiendo que la sentencia fuera conmutada. La intervención del pontífice llamó la atención del mundo y convirtió el caso en un asunto de alcance internacional. Pero el respaldo no terminó ahí. Funcionarios penitenciarios que habían convivido con Kelly durante años enviaron cartas apoyando la solicitud de clemencia. Ellos habían observado de cerca su comportamiento y aseguraban haber presenciado una transformación auténtica. También se pronunció Norman S. Fletcher, expresidente de la Corte Suprema de Georgia, quien sostuvo que la pena de muerte no era proporcional al papel que Kelly había desempeñado en el crimen. Incluso figuras del Partido Republicano se sumaron a la petición, entre ellas el excongresista Bob Barr y el asesor jurídico del Partido Republicano de Georgia. Pese a ese respaldo inusual y a las numerosas solicitudes presentadas en su favor, el 29 de septiembre de 2015, la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Georgia rechazó conmutar su condena. En Georgia, el gobernador no tiene autoridad para conceder indultos.
Es uno de los 3 únicos estados del país donde esa facultad recae exclusivamente en la Junta de Indultos y Libertad Condicional. El 30 de septiembre de 2015 fue el último día de Kelly Gissendaner. Mientras las horas transcurrían, recibió uno de los últimos derechos que conserva toda persona condenada a muerte: elegir su última comida. Para su ejecución definitiva, Kelly pidió un menú mucho más sencillo que en ocasiones anteriores. Solicitó queso fundido con totopos, nachos de fajita estilo Texas y una limonada helada de dieta. La elección contrastaba con las abundantes comidas que había pedido meses antes, cuando sus 2 ejecuciones programadas fueron suspendidas. En febrero y marzo había ordenado banquetes mucho más elaborados. Ahora, frente a la certeza de que no habría un nuevo aplazamiento, su última petición resultaba sorprendentemente simple. Quizá reflejaba un estado de ánimo distinto. Quizá, después de tantos años esperando la muerte, ya no quedaba nada que celebrar. Sus últimos minutos fueron distintos a los que los testigos estaban acostumbrados a presenciar en una cámara de ejecución. Cuando los medicamentos comenzaron a recorrer sus venas, Kelly rompió en llanto. Después comenzó a orar, y, con la voz entrecortada por la emoción, empezó a cantar Amazing Grace. Uno de los testigos describió la escena. Cuando ingresaron a la sala, Kelly ya estaba inmovilizada sobre la camilla y las líneas intravenosas habían sido conectadas. Antes de que iniciara el procedimiento, pidió perdón por lo que había hecho. Dijo que lamentaba profundamente que aquel hombre extraordinario hubiera perdido la vida por su culpa. Y una vez que comenzó la ejecución, siguió cantando Amazing Grace hasta el final. Era el mismo himno que la había acompañado durante los años más difíciles de su permanencia en el corredor de la muerte. Su voz resonó en el silencio de la cámara de ejecución, creando un momento inesperado en medio de uno de los procedimientos más solemnes del sistema penitenciario. Sus últimas palabras estuvieron dirigidas a las personas que más quería. Dile a Sally que la amo. Dile a Susan que también la amo. Y háganle saber a mis hijos que me fui cantando Amazing Grace. Después dirigió su atención hacia la familia de Douglas. Era una disculpa que, según dijo, había llevado consigo durante 18 años. Díganle a la familia Gissendaner que lo siento profundamente. Ese hombre maravilloso perdió la vida por mi culpa. Si pudiera cambiar lo ocurrido, lo habría hecho hace mucho tiempo, pero ya no es posible. Solo espero que algún día encuentren paz y vuelvan a ser felices. Que Dios los bendiga. Finalmente habló una vez más para sus hijos. Quiero que sepan que los amo y que estoy orgullosa de ustedes. Pase lo que pase esta noche, amen en lugar de odiar. Manténganse fuertes y sigan adelante. Los amo. También dedicó unas últimas palabras a su equipo de abogados. Gracias por todo lo que hicieron por mí. Pase lo que pase, sé que dieron lo mejor de ustedes. Los quiero. Con esas palabras concluyó su declaración final. A las 12:21 de la madrugada del 1 de octubre de 2015, Kelly Gissendaner exhaló su último aliento. Se convirtió en la primera mujer ejecutada en Georgia desde Lena Baker, en 1945, y en la única mujer ejecutada en todo Estados Unidos durante 2015. Pero el aspecto más controvertido de su caso nunca dejó de generar debate. Kelly fue condenada por planear el asesinato de su esposo. Nunca empuñó el cuchillo. Nunca le dio una sola puñalada. Sin embargo, fue ejecutada por el estado de Georgia. Gregory Owen, quien asesinó personalmente a Douglas Gissendaner, recibió cadena perpetua. Esa diferencia sigue planteando una pregunta incómoda sobre la justicia y la proporcionalidad de la pena. ¿Cómo puede recibir un castigo más severo quien organizó el crimen que quien finalmente lo cometió? Parte de la respuesta podría estar en las decisiones que ambos tomaron después de ser arrestados. Owen aceptó su responsabilidad, colaboró con la fiscalía y se declaró culpable. Kelly rechazó el acuerdo ofrecido por los fiscales y decidió llevar el caso a juicio. Pero para muchos, la pena máxima debería corresponder a quien ejecutó materialmente el asesinato. Y ese fue Gregory Owen. Entonces, ¿realmente se hizo justicia? ¿O fueron las decisiones procesales las que terminaron definiendo quién viviría y quién moriría? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos conocer tu punto de vista. Y si te interesan historias reales como esta, no olvides darle me gusta al video y suscribirte al canal.